Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Universidad de Chile Podcast, un espacio de difusión científica, académica y cultural producido por el equipo de Prensa UChile. En este capítulo nos adentraremos en la mente del consumidor para analizar cómo las redes sociales influyen en los hábitos de consumo de las y los usuarios. Es indudable que Internet y las tecnologías de la información y comunicación vinieron a revolucionar nuestro mundo. ¿Te acuerdas cuando tuviste tu primer teléfono celular con conexión a Wi-Fi o datos móviles? ¿Qué cambió cuando pudiste conectarte y acceder a tu contenido favorito desde la palma de tu mano? Y cómo, a lo largo de ese periodo hasta ahora, las redes sociales han afectado tus gustos, intereses y decisiones. La dificultad por imaginarse el pasado demuestra cómo estos dispositivos y plataformas han alcanzado más protagonismo en la vida cotidiana de las personas, alterando, entre otros procesos, los hábitos de consumo entre las y los usuarios. Antes nosotros queríamos comprar algo, consumir algo porque alguien cercano a nosotros lo había visto, o cierto, el boca a boca, la familia, etcétera, o lo veíamos en la tele o en los medios tradicionales. Pero cuando lo veíamos en los medios, era muy desde afuera, era como yo te estoy ofreciendo algo, pero tú no tienes nada que decirme al respecto. En cambio, las redes sociales te permiten generar esa relación, ese vínculo con las personas que están viviendo esa experiencia. Creo que eso igual es súper interesante de abordar, porque las redes sociales y todos sus formatos de interacción de medios con las personas apuntan allá, a generar vínculos emocionales, a generar marcas cercanas o productos cercanos que te conecten y te den confianza, que es un poco lo que buscan también las personas en sus propias redes sociales. Quien comenta es Carolina Cádiz, profesora del Diplomado de Growth Hacking Marketing de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la diseñadora en comunicación visual y actual Head of Content and Design en Walmart Chile. Se ha especializado en marketing y negocios digitales. Desde su experiencia, identifica algunos factores que han modificado los hábitos de consumo, pero también de vivir, de ser y de compartir. En el fondo, el cómo vemos el mundo y cómo nos relacionamos entre las personas, esa visión como súper, que hoy día se ve mucho en las redes sociales, súper transaccional, ¿cierto? Como muy de fácil acceso, donde yo subo algo o yo pido algo y de vuelta me llega algo súper rápido, súper instantáneo. Ha cambiado no solamente los hábitos de consumo, sino que los hábitos de vivir, como de ser y estar en el mundo. Como que pensaba en eso y decía, bueno, hoy día lo que están haciendo las marcas en redes sociales es justamente llevar esa experimentación, como el experienciar el producto o servicio en los creadores de contenido o los influencers. Entonces lo que hacen ellos justamente es como esa sensación de necesitar ciertas cosas porque veo que otro lo está pasando muy bien, porque veo que otro lo está experimentando. Efectivamente, las redes sociales se han transformado en herramientas fundamentales para la promoción y popularidad de múltiples negocios, pero antes de explorar dicho universo necesitamos preguntarnos ¿cómo se construyen e instalan los hábitos de consumo? Lo que pasa es que cada vez que uno aprende algo desde cero, por ejemplo, sobre un producto o sobre cómo hacer un desayuno, cualquier conducta que uno tenga en general en la vida, sin experiencia de cero, uno empieza primero calculando todas las variables y todos los factores que afectan esa decisión. Entonces, por ejemplo, si uno quiere tomar una micro o un bus o lo que sea para ir a tu pega, uno al principio empieza a pensar cuál es la mejor ruta. Entonces llega al paradero o dice, mejor me tomo un Uber, etc. Uno anda calculando estas cosas. Pero lo que pasa es que el cerebro cuando encuentra que todas las cosas son parecidas todos los días, lo que dice, bueno, ¿para qué voy a seguir calculando? Si entonces todos los días pasa lo mismo. Entonces lo único que hace después el cerebro es que se mete como en este piloto automático, que en psicología llaman como comportamiento procedimental, como de reglas, ¿no?
Así lo explica Omar Pérez, académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, quien investiga los mecanismos psicológicos y neuronales detrás de las decisiones de consumo. Según explica Pérez, la principal característica de los hábitos es que son rápidos y eficientes para el cerebro, pero aclara que son bastante inflexibles. De hecho, estudios calculan que el 80% de las acciones que hacemos en la vida diaria son automáticas y solo el 20% restante son racionales. Entonces, ¿cuáles son los factores que hacen que dichos hábitos de consumo cambien? En parte, para ambos profesores de nuestro plantel, las redes sociales y sus nuevas estrategias de marketing pueden estar transformando el panorama, provocando que nuestros recursos atencionales cambien y por ende nos fijemos en productos y servicios que antes no nos parecían interesantes. Entre sus estrategias destacan las recomendaciones directas o indirectas de conocidos, el contenido creativo que salga de la norma en términos audiovisuales o de relato, los referidos por medio de canje como códigos de descuento a las personas u otros beneficios, y la colaboración de influencers o creadores de contenido, quienes se han vuelto un recurso fundamental para el crecimiento de un emprendimiento o marca. ¿Cómo se analiza su efecto desde la psicología y la neuroeconomía? Hay una asociación básica entre cosas que para mí generan un placer o que considero inherentemente placenteras, como por ejemplo mirar a un influencer que me gusta, por ejemplo, por X razón, porque me gusta su personalidad, porque me gusta su físico, lo que sea, ¿no? Y hay en psicología sabemos que existe este proceso que se llama de aprendizaje asociativo o condicionamiento pavloviano, ¿no es cierto? Que genera que estímulos que ya han sido asociados con algo bueno en el pasado, si yo los junto con otra cosa, y los presento juntos en el tiempo, uno antes que el otro, genera que la otra cosa con la que se está presentando eso que yo ya sé que es bueno o que considero placentero, le traspase ese valor en cierta medida a la otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que eso genera una tendencia no solo a actuar, sino que es como una anticipación de placer por la otra cosa que está asociada con el influencer. Entonces, bueno, ese placer anticipado genera después una intención de compra que puede ser entrar en un loop cada vez que lo hago. Esta es una de las tantas hipótesis que, según Pérez, podría explicar el atractivo de dichas figuras en plataformas digitales. Además, los influencers están en línea con las tendencias de las redes sociales, generando contenido de muchísimo valor. Sin embargo, el profesor invita a revisar más atentamente los motivos que pueden producir hábitos adictivos y de copia respecto a aquellos que promocionan dichos influenciadores. Una de las más grandes preguntas en psicología es por qué gente que es muy parecida, que tiene mismas experiencias de vida, hay algunos que generan comportamiento automático y otros que no, y hay otros que generan incluso comportamiento adictivo, que es cuando ya no se puede ni siquiera el hábito cambiar. Esto nos lleva a otro tema en psicología, que es el tema de las distintas personalidades también, ¿no? Y de las distintas propensiones que uno tiene a desarrollar ciertas conductas o a comportamientos automáticos más racionales. También existen distintos mecanismos psicológicos para copiar a las otras personas. Y uno puede ser, por ejemplo, que yo copio por lo que tú decís, voy infiriendo las intenciones del otro. O infiero que al comprarme esto yo voy a ser parecido a esta persona, con este mecanismo asociativo que yo te decía antes, ¿no es cierto? Pero también puede ser explicaciones que la gente da para racionalizar lo que hizo después de que tú le decías, pero ¿cómo te compraste tanto? Porque la verdad es que existe este otro mecanismo de copia que es simplemente copiar algo que yo considero bueno sin pensar en por qué lo estoy copiando. Entonces, en psicología y neurociencia cognitiva le llaman emulación e imitación. A pesar de estas diferencias, hoy vivimos en una era que nos empuja al consumo, pero el exceso de contenido sobre productos o servicios en redes sociales pueden incitar a adquirir más de lo necesario y por ende caer en la acumulación. Un fenómeno que Cádiz observa con atención. Yo creo que independiente desde el canal donde se consuma el contenido, ya sea las redes sociales, los sitios web, las aplicaciones, lo que sea,
hay una generalización de insatisfacción al no tener lo que me están mostrando o al no poder acceder a algo que me están proponiendo o que me están tratando de vender. Entonces yo creo que las redes sociales intensifican esa sensación de insatisfacción y adicción. Esta discusión nos lleva a cuestionar los desafíos éticos de las marcas ante la creación de contenido que promocione sus productos o servicios, dilemas que aborda la académica junto a sus estudiantes de la Facultad de Economía y Negocios UChile. Y por eso creo que es súper fundamental nosotros que, bueno, en la Chile también como a los alumnos, trabajar con esa visión y hacer siempre, como le digo a mis alumnos, hacer marketing para personas, como ser súper conscientes de la responsabilidad ética que conlleva generar contenido. O sea, una cosa es la venta y la transacción y llegar a muchas personas, y otra cosa es también hacerse cargo de lo dañino que pueda llegar a ser en términos valóricos y en términos de adicción a un canal digital. Entonces, es una delgada línea. Claramente las marcas no son ONGs que se tienen que hacer cargo de esto así como dentro de su core value, pero yo creo que es súper relevante porque finalmente lo que uno busca es conectar a las personas con el producto o servicio y hacerlo de la mejor forma. Hoy día, la sensación de lo desechable se potencia con la facilidad para comprar desde un celular, sumado a la multiplicidad de productos que sirven para lo mismo. En este escenario, reutilizar o cuidar un artefacto hasta el fin de su vida útil pareciera haber quedado de lado. Sin embargo, en las mismas redes sociales y plataformas digitales existen corrientes que buscan hacer frente al desecho de productos dándoles una segunda vida o utilizando sus componentes para futuros proyectos. Esto ha sido Universidad de Chile Podcast. Recuerda que puedes encontrar nuestros capítulos en YouTube, Tantaku, Uchile TV, Radio Universidad de Chile y en tus plataformas de streaming favoritas. Síguenos para que no te pierdas ninguna actualización.